Una introducción poderosa. Vivimos en la generación más informada de la historia y paradójicamente, una de las más espiritualmente perdidas. Nunca antes la humanidad había sabido tanto, calculado tan rápido, producido tantos datos. Sin embargo, nunca antes había estado tan confundida sobre quién es, hacia dónde se dirige y en quién debe confiar. Hoy en día, las máquinas responden preguntas en segundos, los algoritmos toman decisiones por nosotros y muchos ya confían más en los sistemas que en los principios eternos. La pregunta que resuena no es tecnológica, sino espiritual. ¿Qué sucede cuando el conocimiento crece más rápido que el temor de Dios? La Biblia, escrita miles de años antes de los chips, los códigos y los algoritmos, ya advertía que llegaría un tiempo en que el conocimiento se multiplicaría a un ritmo acelerado. Y aquí estamos. No por casualidad. No fuera del control divino. Lo nuevo para muchos es el cumplimiento de la palabra de Dios. Este no es un sermón contra la tecnología. Es un llamado a la conciencia espiritual. Porque el mayor peligro no es que la inteligencia artificial se vuelva demasiado inteligente, sino que la humanidad se vuelva demasiado superficial espiritualmente. Cuando la creación comienza a ocupar el lugar del Creador, algo falla. Hoy, más que nunca, necesitamos responder: ¿quién gobierna nuestras decisiones? ¿La voz del Espíritu o la lógica de las máquinas? ¿La palabra eterna o la tendencia del momento? ¿La Biblia o el algoritmo? Al abordar este tema, no buscamos respuestas humanas para un mundo digital, sino revelación divina para una generación conectada y espiritualmente hambrienta. Porque mientras el mundo busca una inteligencia artificial, Dios continúa ofreciendo la única inteligencia capaz de salvar, transformar y guiar hacia el futuro, la sabiduría que viene de arriba. Prepara tu corazón. Este estudio no se trata solo de tecnología. Se trata de quién tiene el control de tu mente, tu fe y tu futuro. Cara rezando fuego. Capítulo 1. El conocimiento aumentará, la base profética. Texto clave: muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Daniel 12, versículo 4. La Biblia nos enseña que Dios conoce el fin desde el principio. Nada de lo que sucede hoy sorprende al Señor. Cuando el profeta Daniel escribió estas palabras, vivía en una época en la que el conocimiento avanzaba muy lentamente. Un libro tardaba años en copiarse a mano. Las noticias podían tardar meses en llegar a otro lugar. Aún así, Dios reveló que vendría una época diferente, una época en la que el conocimiento se multiplicaría rápida e intensamente. Hoy vivimos exactamente en esa época. En segundos, una persona accede a información de todo el mundo. Con solo unos clics, es posible aprender, investigar, enseñar y decidir. La inteligencia artificial surge en este escenario como un símbolo visible de esta multiplicación del conocimiento. No es el cumplimiento aislado de la profecía, sino parte de este entorno profético donde la información crece a una velocidad nunca antes vista. Sin embargo, la Biblia no dice que un mayor conocimiento traerá automáticamente paz, equilibrio o madurez espiritual. Solo afirma que el conocimiento aumentará. Y aquí hay un punto muy importante: el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. El conocimiento es acumular información. La sabiduría es saber qué hacer con ella. Y la verdadera sabiduría, según la Biblia, proviene de Dios. El gran problema de nuestra generación no es la falta de información, sino la falta de dirección espiritual. Mucha gente sabe mucho, pero vive vidas vacías. Tienen acceso a respuestas rápidas, pero no saben cómo lidiar con el dolor profundo. La tecnología responde preguntas, pero no sana el alma. Informa, pero no transforma. La Biblia nos advierte que el conocimiento sin temor a Dios puede generar orgullo.
Cuando el hombre comienza a confiar más en lo que sabe que en quien es Dios, se distancia de la dependencia del Señor. Ha sido así desde el principio. En el jardín del Edén, el deseo no era solo saber, sino saber sin Dios. El resultado fue la separación, el dolor y la caída. Daniel no recibió esta revelación para causar temor, sino para generar discernimiento. El aumento del conocimiento es una señal de los tiempos, no de salvación. Muestra que vivimos en tiempos intensos, acelerados y espiritualmente desafiantes. Cuanta más información haya, mayor vigilancia espiritual debe ser. Otro detalle importante del texto es la frase, muchos correrán de aquí para allá. Esto describe perfectamente nuestra época. Las personas siempre están apuradas, abrumadas, conectadas, pero cansadas. Persiguen novedades, tendencias y respuestas, pero rara vez se detienen a escuchar la voz de Dios. El exceso de información ha producido ansiedad, confusión y agotamiento emocional. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría comienza cuando el hombre reconoce sus límites y vuelve su corazón a Dios. Sin esto, el conocimiento se vuelve pesado, frío e incluso peligroso. Puede construir máquinas, pero no forja el carácter. Puede generar progreso, pero no garantiza un propósito. Por lo tanto, el primer capítulo nos enseña una lección clara y sencilla: no todo avance es señal de crecimiento espiritual. Podemos vivir en una era altamente tecnológica y aún así ser espiritualmente pobres. Por lo tanto, más importante que seguir el ritmo del mundo es permanecer firmes en la palabra de Dios. El conocimiento puede aumentar, pero solo el Señor puede guiar a la humanidad por el camino correcto. Cuando la tecnología crece más rápido que el temor de Dios, el hombre está perdido. Pero cuando el conocimiento va de la mano con la fe, se convierte en una poderosa herramienta para el bien. Este capítulo nos llama a tomar una decisión: confiar solo en lo que la mente humana produce o buscar la sabiduría que viene del cielo. Porque, al final, no es la cantidad de información lo que define el futuro del hombre, sino la calidad de su comunión con Dios. Capítulo 2. El hombre creando a su imagen. Texto clave: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1, versículo 26. Desde el principio, la Biblia deja clara la gran diferencia entre el Creador y la criatura. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dotándolo de inteligencia, creatividad, capacidad de pensar, decidir y relacionarse. Ninguna otra creación recibió este privilegio. Los seres humanos fueron creados para reflejar a Dios, depender de Él y gobernar la creación bajo su dirección. El problema surge cuando el hombre olvida esto. A lo largo de la historia bíblica, siempre que el hombre se distancia de Dios, intenta ocupar el lugar que le corresponde solo al Creador. La inteligencia artificial entra en este escenario como reflejo de este comportamiento humano. Hoy, el hombre intenta crear máquinas que piensen, aprendan y decidan, como si quisiera reproducir en código lo que Dios puso en los seres humanos. Es importante entender, el problema no es crear tecnología. La creatividad también proviene de Dios. El problema surge cuando la creación comienza a reemplazar al Creador. Cuando el hombre empieza a confiar más en la obra de sus propias manos que en la guía de Dios, la tecnología deja de ser una herramienta y se convierte en un ídolo. La Biblia presenta un ejemplo muy claro de esto en la historia de la Torre de Babel. La gente decidió construir una torre que llegara hasta los cielos para hacerse un nombre. No buscaban glorificar a Dios, sino exaltar su propio poder. El resultado fue confusión, división y fracaso. El mismo principio se aplica hoy en día. Cuando la tecnología se utiliza para exaltar el ego humano y eliminar la dependencia de Dios, el resultado siempre es el desorden espiritual.
La inteligencia artificial, cuando se coloca en el lugar equivocado, puede convertirse en una nueva forma de idolatría. Las personas empiezan a confiar más en las decisiones de las máquinas que en la guía de Dios. Buscan respuestas en los sistemas, pero no se arrodillan en oración. Consultan algoritmos, pero ignoran la palabra. Esto no sucede de la noche a la mañana, es un proceso silencioso, donde Dios se deja de lado gradualmente. Otro punto importante para recordar es que el hombre crea máquinas a su propia imagen, pero éstas tienen defectos. Si el corazón humano es orgulloso, egoísta o injusto, estas fallas terminan reflejándose en lo que crea. La Biblia enseña que el corazón humano necesita ser guiado por Dios, porque solo se corrompe a sí mismo. Por lo tanto, ninguna creación humana es perfecta ni neutral. Dios nunca ha perdido el control de la creación. Incluso con todos los avances tecnológicos, el hombre sigue siendo limitado. Crea, pero no da vida. Programa, pero no genera un alma. Solo Dios infunde vida. Cuando el hombre intenta sobrepasar este límite, entra en territorio espiritualmente peligroso. Este capítulo nos enseña que toda la creación debe permanecer bajo la autoridad del Creador. La tecnología debe servir al hombre, y el hombre debe servir a Dios. Cuando este orden se rompe, surgen la confusión, la ansiedad y el vacío espiritual. La aplicación práctica es sencilla. Necesitamos evaluar el lugar que ocupa la tecnología en nuestras vidas. ¿Nos ha acercado a Dios o nos ha alejado de Él? ¿Ha sido una herramienta útil o una fuente de dependencia? Ninguna innovación puede reemplazar la oración, la comunión con Dios y la obediencia a su palabra. La gran verdad es que solo Dios crea a su imagen con perfección. Cuando el hombre intenta ocupar ese lugar, repite viejos errores. Pero cuando reconoce sus limitaciones y se somete al Señor, incluso la tecnología puede usarse para glorificar a Dios. Este capítulo nos llama a regresar al orden correcto. Dios en el centro, el hombre en su misión y la tecnología como instrumento, nunca como amo. Capítulo 3. El corazón humano sigue siendo el problema. Texto clave. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17, 9. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchos creen que el mayor peligro reside en las máquinas. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. El verdadero problema nunca ha sido la creación, sino el corazón humano. Desde el principio de la humanidad, Dios revela que el corazón humano tiende al error cuando no es guiado por Él. La tecnología, por muy avanzada que sea, no tiene voluntad propia. No ama, no odia, no decide por sí misma lo que es correcto o incorrecto. Todo lo que hace es un reflejo de lo que los seres humanos le infunden. Por lo tanto, la inteligencia artificial no crea el mal, solo amplifica lo que ya existe en el corazón humano. La Biblia enseña que el corazón es engañoso. A menudo, el hombre cree hacer el bien, pero se deja guiar por el orgullo, la ambición o el egoísmo. Cuando este corazón dirige la tecnología, el resultado puede ser peligroso. Lo que podría usarse para ayudar se usa para controlar, manipular o explotar a las personas. Ningún invento humano tiene el poder de transformar el carácter. La ciencia puede mejorar los procesos, la tecnología puede facilitar la vida, pero solo Dios puede cambiar el ser interior. La Biblia es clara al decir que el problema del mundo no es la falta de conocimiento, sino la falta de arrepentimiento y transformación espiritual. Jesús nunca intentó arreglar el mundo solo por fuera. Siempre se ocupó del ser interior. Enseñó que los malos pensamientos, las malas actitudes y las decisiones equivocadas provienen del corazón. Por lo tanto, depositar la esperanza en la inteligencia artificial como solución a los problemas de la humanidad es una ilusión peligrosa.
Otro punto importante es comprender que la tecnología no es neutral cuando está en manos de un corazón corrupto. Si una persona tiene malas intenciones, usará cualquier herramienta para lograr sus objetivos. La inteligencia artificial puede usarse tanto para salvar vidas como para destruir reputaciones, difundir mentiras y aumentar la desigualdad. Todo depende de quien tenga el control. La Biblia nos recuerda que solo el Espíritu Santo puede renovar la mente humana. Ningún algoritmo puede enseñar a alguien a amar, perdonar o vivir en santidad. Estos valores no provienen de los datos, sino de la transformación espiritual. Por lo tanto, confiar más en la tecnología que en Dios es invertir el orden correcto. Este capítulo también nos advierte que el avance tecnológico puede dar al hombre una falsa sensación de poder. Cuando el hombre empieza a creer que puede controlarlo todo, se aleja de la humildad. Y la Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La tecnología puede impresionar, pero no salva. La aplicación práctica de este capítulo es simple y profunda. Antes de cuestionar lo que la inteligencia artificial puede hacer, debemos preguntarnos quién guía el corazón humano. Si el corazón no es guiado por Dios, ninguna innovación será suficiente para traer justicia, paz ni equilibrio al mundo. Dios nunca prometió que la humanidad se salvaría mediante el avance de la ciencia, pero prometió un corazón nuevo para quienes se entregan a Él. La verdadera transformación no comienza en las máquinas, sino en el ser humano. Por lo tanto, la gran lección del capítulo 3 es clara: la inteligencia artificial no transforma el carácter, sino que lo revela. Si el corazón es guiado por Dios, la tecnología puede ser una bendición. Si no lo es, se convierte en una herramienta más en manos del pecado. Solo cuando el corazón humano está alineado con Dios, todo lo que crea puede usarse para el bien. Capítulo 4. Discernimiento en los últimos días. Texto clave: examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5 y 21. La Biblia nunca enseñó al pueblo de Dios a vivir con temor al futuro. Al contrario, nos llama a vivir con discernimiento. Discernir es saber evaluar, juzgar sabiamente y elegir lo que agrada a Dios. En tiempos de grandes avances tecnológicos, como los nuestros, el discernimiento espiritual se hace aún más necesario. Vivimos en tiempos en los que estamos bombardeados de información constantemente. Noticias, opiniones, vídeos, datos y respuestas rápidas nos llegan sin parar. La inteligencia artificial acelera este proceso, agilizando aún más todo. El peligro no está en la cantidad de información, sino en la falta de un filtro espiritual. Cuando un cristiano consume todo sin examinarlo, se debilita espiritualmente. El apóstol Pablo nos instruye: examinadlo todo. Esto significa no aceptarlo todo automáticamente, no seguir cada novedad y no confiar ciegamente en ninguna voz. Dios nos ha dado discernimiento para evaluar qué nos edifica y qué nos distancia de Él. La tecnología puede ser útil, pero nunca debe reemplazar la palabra de Dios como fuente de verdad. Uno de los mayores riesgos de los últimos días es reemplazar la dependencia de Dios con la dependencia de la tecnología. Muchas personas ya no oran antes de tomar decisiones, investigan. Ya no buscan la guía del Espíritu Santo, consultan sistemas. Esto parece práctico, pero espiritualmente es peligroso. La Biblia enseña que el hombre no debe confiar únicamente en su propia inteligencia. Otra advertencia importante es que la tecnología nunca debe convertirse en una autoridad espiritual. La inteligencia artificial puede organizar la información bíblica, pero no puede revelar la voluntad de Dios. Puede citar versículos, pero no puede generar arrepentimiento. Puede explicar conceptos, pero no puede convencer al corazón de pecado. Solo el Espíritu Santo lo hace.
En este capítulo aprendemos que el mayor peligro no es el pensamiento mecánico, sino que el hombre deje de pensar espiritualmente. Cuando la vida espiritual es reemplazada por atajos tecnológicos, el cristiano pierde sensibilidad espiritual. Se informa, pero no se transforma. La Biblia también nos enseña a no conformarnos a este mundo. Esto significa no adoptar automáticamente los valores, costumbres y prioridades del sistema actual. La tecnología es parte del mundo, pero no debe moldear nuestra fe. Los cristianos estamos llamados a vivir en el mundo sin dejarnos dominar por él. El discernimiento también implica saber cuándo desconectarnos. No se debe hacer todo lo posible. No es necesario usar todas las herramientas todo el tiempo. Cuando la tecnología empieza a robar tiempo para la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios, deja de ser una bendición y se convierte en un obstáculo espiritual. La aplicación práctica de este capítulo es clara: usa la tecnología, pero no te dejes dominar por ella. Establece límites. Prioriza la presencia de Dios. Haz de la palabra tu guía principal. Examina todo a la luz de las Escrituras y retén solo lo que fortalezca tu fe. En los últimos días, no serán quienes tengan más información quienes sobrevivan espiritualmente, sino quienes tengan más discernimiento. La Biblia no nos llama a huir del mundo moderno, sino a vivir en él con sabiduría espiritual. Este capítulo nos recuerda que el discernimiento vale más que el conocimiento. Cuando un cristiano aprende a escuchar la voz de Dios por encima de todas las demás, no se pierde, ni siquiera en tiempos confusos. Que, entre tantas voces, reconozcamos la voz del Señor y la sigamos. Capítulo 5. Cristo permanece en control de la historia. Texto clave: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Al llegar al capítulo final, la Biblia nos guía a una verdad que trae paz al corazón: Dios nunca ha perdido el control de la historia. En medio de tantos cambios, avances tecnológicos e incertidumbre sobre el futuro, esta verdad permanece firme. El mundo cambia, la ciencia evoluciona, la tecnología avanza, pero Cristo sigue siendo el mismo. Muchas personas están preocupadas por el crecimiento de la inteligencia artificial. Algunos creen que lo dominará todo, otros piensan que decidirá el futuro de la humanidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que ningún poder creado por el hombre puede reemplazar a Dios. La historia no está gobernada por máquinas, gobiernos ni sistemas, sino por la soberanía del Señor. Jesús reina sobre todo conocimiento humano. La inteligencia artificial puede procesar datos, pero no controla el tiempo. Puede predecir escenarios, pero no escribe el destino. Solo Dios conoce el mañana. Nada sucede fuera de su voluntad o permiso. Esto significa que no debemos vivir con temor al futuro, sino con confianza en Dios. La Biblia revela que Cristo está presente en todas las épocas. Estuvo en el pasado, está en el presente y seguirá estando en el futuro. Ninguna innovación tecnológica altera esta realidad. Al Señor no le sorprenden los descubrimientos científicos, ni se ve amenazado por los avances humanos. Todo existe porque Él lo permitió. Otro punto importante de este capítulo es comprender dónde debe estar nuestra esperanza. El mundo deposita su confianza en las soluciones humanas. Cree que la tecnología puede resolver todos los problemas de la humanidad. Pero la Biblia nos muestra que la verdadera esperanza está en Cristo. Solo Él salva, perdona y transforma vidas. La cruz sigue siendo el centro de la fe cristiana. Ninguna tecnología reemplaza el sacrificio de Jesús. Ningún algoritmo ofrece perdón. Ninguna máquina puede dar vida eterna. La mayor necesidad de la humanidad sigue siendo espiritual, no tecnológica.
Este capítulo también nos enseña que Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos. Incluso la tecnología puede usarse para difundir el Evangelio, enseñar la palabra y alcanzar a la gente. Cuando se coloca en las manos correctas, se convierte en un instrumento de bendición. Pero el control siempre reside en Dios. Cristo no comparte su gloria con nadie. No compite con máquinas ni sistemas. Él es el Señor absoluto. La Biblia afirma que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto incluye cualquier forma de poder humano, visible o invisible. La aplicación práctica de este capítulo es vivir con fe y equilibrio. No idolatrar la tecnología, pero tampoco temerla. Usarla sabiamente, sabiendo que no define quiénes somos ni hacia dónde vamos. Nuestra identidad está en Cristo, no en los avances del mundo. Este capítulo nos invita al descanso. Mientras el mundo vive agitado, preocupado por el mañana, el cristiano puede vivir en paz, sabiendo que Dios gobierna todas las cosas. El futuro no pertenece a las máquinas, sino al Señor de la historia. El gran mensaje final es claro y sencillo: Cristo permanece en el trono. Él gobierna el presente y el futuro. Y quienes confían en Él nunca serán confundidos. Que nuestra fe se base no en lo que el hombre crea, sino en quien es Dios. Conclusión: la verdadera inteligencia. A lo largo de este estudio, hemos aprendido que la Biblia no ignora el avance del conocimiento ni se opone al desarrollo humano. Al contrario, nos prepara para vivir en tiempos de gran crecimiento intelectual y tecnológico. La inteligencia artificial no es un error ni una sorpresa para Dios. Forma parte de una época en la que el conocimiento se multiplica, tal como la palabra ya lo había anunciado. Pero la Biblia deja claro que el mayor desafío de la humanidad nunca ha sido tecnológico, sino espiritual. El problema no está en las máquinas, sino en el corazón humano. La tecnología puede evolucionar, volverse más rápida y eficiente, pero no puede reemplazar a Dios ni ocupar el lugar que solo a Él le corresponde. Este tema nos enseñó que el conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Podemos vivir rodeados de información y aún así estar lejos de la verdad. La verdadera inteligencia no nace de los datos, sino del temor del Señor. Él es quien da dirección, equilibrio y propósito al conocimiento humano. También aprendimos que la tecnología debe ser una herramienta, nunca un amo. Cuando el hombre se somete a Dios, todo lo que crea puede usarse para el bien. Pero cuando excluye a Dios del centro, incluso lo que parece progreso se convierte en un riesgo espiritual. La Biblia nos llama a examinarlo todo, a retener lo bueno y a rechazar lo que nos aleja de la fe. Los cristianos no están llamados a temer el futuro, sino a confiar en Cristo. Mientras el mundo pone su esperanza en sistemas y máquinas, la Iglesia pone su esperanza en la cruz. El futuro de la humanidad no lo decidirán algoritmos, sino la soberanía de Dios. Jesucristo sigue al mando de la historia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ninguna innovación cambia esta verdad. El avance de la ciencia no disminuye el poder de Dios, y la evolución de la tecnología no niega la necesidad de la salvación. Por lo tanto, la mayor inteligencia que los seres humanos pueden buscar no es artificial, sino espiritual. Es una mente renovada por Dios, un corazón guiado por el Espíritu Santo y una vida cimentada en la palabra. Que sepamos utilizar los recursos de este mundo sin perder la esencia de la fe. Que la tecnología nunca nos robe el tiempo con Dios ni reemplace nuestra dependencia de Él. Y que, en medio de un mundo cada vez más conectado, seamos personas profundamente conectadas con el Señor. Al final, la victoria no la obtendrán quienes saben más, sino quienes confían más en Dios.